más de 8.000 aglomeraciones y 922 fiestas, Quito sigue liderando las inconductas ciudadanas durante esta pandemia. En las parroquias identificadas como las de mayor conflicto, son los propios moradores los que coinciden en que el problema es responsabilidad de las personas. Las reuniones clandestinas donde no se respeta ninguna medida de bioseguridad se volvieron a repetir en Quito durante el último fin de semana. Incluso en esta se debieron clausurar 2 centros de tolerancia que ya operaban. Vendiendo cerveza, vendiendo licor, vendiendo tragos sin uso de mascarillas y aglomerando gente en espacios cerrados. Producto de esto, en una semana, en 15 días, hay rebrotes de la enfermedad. En las 7 parroquias de la capital consideradas como conflictivas, la ciudadanía reconoce que los operativos han aumentado. Sin embargo, el problema no son los controles, sino la desobediencia de las personas. Hay mucha gente que arriba no respeta, andan tomando sin mascarillas. La gente aquí no respeta, señor. Es que la gente no hace conciencia y como dice, si no llega a la puerta de uno, si no es un familiar de uno el que se enferma y le pasa eso, o sea, no hace conciencia de que tiene que tener un distanciamiento. Se está analizando y están analizando las autoridades de los COEs tratar de modificar, ¿no es cierto?, los parámetros legales para que se pueda intervenir en estas fiestas privadas. Una situación que tiene preocupada a las autoridades, al punto que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, no descarta ninguna posibilidad cuando se habla de restricciones. Sí, se está evaluando inclusive un aislamiento focalizado, pero con el control, todas las medidas que se puedan hacer. Los cantones más aledaños a Quito han comenzado a fortalecer este tipo de medidas. Mejía, por ejemplo, retornó a rojo en el semáforo de emergencia y la ciudadanía de Rumiñahui se ha pronunciado en ese mismo sentido. Todas las localidades de la provincia de Pichincha además insisten en su pedido de decretar la ley seca. Alex Llanos, Ecuador TV. El general Fausto Salinas, comandante de la Policía Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Ecuador TV para hablar sobre los operativos desplegados en la capital, sobre todo en estas últimas horas. General, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ha sido muy importante la reunión que tuvimos la semana pasada en el COE Nacional, donde se priorizaron 7 puntos críticos en la ciudad de Quito, que presentaban mayor número de contagios. Sin embargo, cuando se cruzaron las variables de información de los sancionados por toque de queda por parte de la policía, los locales sancionados por la intendencia, los sancionados por no usar mascarilla de la AMC, coincidían que todos estos puntos eran donde más aglomeraciones había, donde más inconductas ciudadanas existían, y eso permitió que todos los esfuerzos de varias instituciones se apliquen en estos 7 puntos críticos. Nos estamos refiriendo a las parroquias de Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, el centro histórico de la ciudad de Quito, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní. Así es, son esos los puntos críticos que fueron determinados. Por ejemplo, en Chillogallo tenemos aproximadamente 995 personas confirmadas de contagio y hemos recogido 55 cadáveres en ese sector. Son cifras alarmantes que llaman a la reflexión, llaman al cuidado y a la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Esto en cuántos días? ¿En los últimos días? Bueno, es durante la pandemia, la pandemia, son los resultados. De acuerdo. De acuerdo a las resoluciones que adoptó el COE, se encargó a cada institución el control de ciertas parroquias, estas parroquias que han sido identificadas como las que mayor inconductas registran actualmente. Y en el caso de la Policía Nacional, durante estos últimos días, el trabajo se ha centrado sobre todo en las parroquias de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo. ¿Cómo les ha ido en este trabajo que han cumplido los efectivos de la Policía Nacional? Bueno, sí, la policía ha sido asignada con 3 puntos para la coordinación, planificación y ejecución de operativos priorizadamente, pero eso no significa que en los otros puntos críticos también tengamos un contingente de apoyo tanto a Fuerzas Armadas como a las entidades de seguridad del municipio, y tampoco significa que en el resto de la ciudad se haya descuidado estos operativos que se mantienen en forma permanente. Nos ha ido bastante bien en cuanto a la fuerza y la contundencia de los operativos. Hemos destinado en estos puntos y en los puntos críticos, especialmente en los de competencia de la policía, 730 uniformados que están trabajando en esta fase de información, de educación y de sanción a quienes ya no cumplen estas restricciones y estas normativas. Tenemos 1.869 operativos ejecutados ordinarios, 18 operativos conjuntos con casi todas las instituciones. El trabajo interinstitucional es muy importante, está consolidado en la parte operativa. Por ejemplo, hemos tenido 193 personas por incumplir
el toque de queda entre viernes, sábado y domingo, y posteriormente vamos a ampliar los resultados para evaluar estos 5 días de aplicación de las medidas. Tenemos casi 3,000 personas retiradas preventivamente de aglomeraciones masivas en estos puntos críticos. Tenemos 8 armas blancas decomisadas, tenemos 894 personas que han sido retiradas porque se encontraban consumiendo licor en el espacio público, lo cual es muy crítico. 118 litros de alcohol artesanal decomisado también a libadores y a tiendas y comercios que expendían este licor. 221 locales intervenidos. Esto está entre locales de restaurantes que se dedican a otra actividad como vender licor, a sitios que abren al público sin mantener el distanciamiento, y así fiestas, lugares que se prestan para fiestas, tanto familiares como también como locales de diversión nocturna. 23 eventos suspendidos por parte de la Intendencia y 13 locales clausurados. ¿Ustedes sienten que como Policía Nacional en estos últimos 3 días de operativos, sobre todo que se han desplegado puntualmente y con mayor fuerza en Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, que es su competencia específicamente, se ha logrado reducir estas indisciplinas ciudadanas? Bueno, en cuanto a viernes y sábado, que personalmente estuve en los sitios de operatividad con las diferentes instituciones, vimos que hubo una reducción. Parece que todas las campañas que se están haciendo, la información que se ha dado sobre que estos realmente son unos puntos críticos, más la presencia de los uniformados y las instituciones de seguridad, sí han disuadido. En Chillogallo el día viernes y el sábado en Calderón la ciudad durmió más temprano. Se cerraron, hubo menos llamadas en horas de la noche. No así el domingo. Por ejemplo, el domingo fue muy crítico, sobre todo en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad hubo muchas aglomeraciones por personas que hacían deporte, que consumían licor en la vía pública y que se aglomeraban para pasear en espacios que están restringidos, en espacios públicos que están restringidos para el uso de personas, sobre todo en estos puntos críticos. ¿Qué es lo que más han visto durante estos días? ¿Cuál es el mayor comportamiento indisciplinario en el que están incurriendo los ciudadanos? Bueno, creo que aquí hay un tema también de responsabilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, hay sitios donde hay mucha informalidad, lugares, avenidas, espacios como San Roque, en el sector de Manuelita Sáenz, donde la gente se agrupa para este comercio informal y para comprar. Yo creo que ahí viene una responsabilidad ciudadana de mirar si es un espacio crítico que está con alta aglomeración de personas, buscar otro espacio en donde deberíamos estar un poco más seguros. Igual el consumo de licor. El consumo de licor y estas fiestas clandestinas, por ejemplo, en la Argelia tuvimos una fiesta clandestina con 40 ciudadanos jóvenes que estaban celebrando un cumpleaños consumiendo licor, con presencia de menores de edad. Entonces, estas inconductas generan irresponsabilidad, y esa responsabilidad no queda solo en estos jóvenes, sino que cuando llegan a sus casas contagian a sus seres queridos y a personas de riesgo que pueden ser personas mayores. El COE Pichincha tenía planificado reunirse el día de ayer para eventualmente tomar otro tipo de medidas con la evaluación previa de estos trabajos que han cumplido tanto los efectivos de la Policía Nacional como de Fuerzas Armadas y también personal del municipio capitalino. Pero entendemos que esa reunión se ha postergado para el día de hoy, 11 de la mañana. Ustedes llevarán a cabo un trabajo de análisis de todos estos operativos que han cumplido en estas últimas horas, en estos últimos días. Así es, nosotros vamos a presentar un informe por parte de la Policía Nacional con Intendencia sobre el trabajo desplegado en estos puntos críticos. De igual manera, Fuerzas Armadas, sus 2 puntos, y también el municipio de Quito, sus 2 puntos. Creo que con eso daremos una información del ámbito y el eje de seguridad que lo ha cumplido estas instituciones, pero también hay otros ejes, el eje de salud, el eje de comunicación y el eje de alimentación, que están manejados por otras instituciones y que son muy importantes aplicarlos. ¿Habrá alguna sugerencia por parte de la policía en esta reunión? ¿Eventualmente intensificar los controles, tomar algún tipo de medida adicional? Bueno, nosotros creemos que con lo que estamos haciendo estamos siendo fuertes. Hay unas medidas que se plantearon en el COE Nacional la semana pasada y que se está trabajando con el municipio. Por ejemplo, que la policía tenga la capacidad para emitir las notificaciones a las personas que están consumiendo licor en la vía pública. Nos parece una medida muy importante. Y también, bueno, que los otros ejes también se activen de la misma forma como se ha activado el eje de seguridad. Gracias, general, por la información compartida. Muchas gracias. Les pedimos por favor que mantengan, no solamente son los puntos críticos, sino es toda la ciudad que también no debe relajarse. Los puntos críticos, un punto que no es crítico puede convertirse en crítico si tenemos un mal comportamiento. Claro que sí, muy importante la corresponsabilidad ciudadana
a acatar las disposiciones de las autoridades y a cuidarnos entre nosotros frente a estas circunstancias que está atravesando la ciudad, sobre todo con la presencia del COVID-19. Agradecemos al general Fausto Salinas, comandante de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, por ofrecernos información del trabajo cumplido por la Policía Nacional, sobre todo en estas 3 parroquias, Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo.